posibles, hubieran terminado de destruir el país más poderoso económicamente del planeta. Mi último punto. Les he mostrado algunos de los problemas principales del género humano. Les he mostrado cómo la desigualdad es razón central. Les he mostrado el papel de las coartadas y de las ideologías legitimadoras. Porque estos niveles de desigualdad, que un solo tipo pueda tener más, Carlos Fuentes lo puso maravillosamente. Carlos Fuentes escribió una vez, después de Salinas, o sea, después de las políticas neoliberales durante Salinas, 17 mexicanos tenían más que 17 millones de mexicanos. Logró lo mismo que Menem en la Argentina, ¿no? Hacer saltar el coeficiente Gini que mide la desigualdad ferozmente, etc. Las coartadas son imprescindibles porque no se puede legitimar, mantener una situación de ilegitimidad total si no se construye alguna coartada. Entonces el pueblo argentino, Menem trató de explicarle que lo que le estaba pasando no tenía nada que ver con la Argentina, digamos. Pobres hay en todos lados, pobres hubo siempre. Esperen un poquito y dentro de algunos años ya no habrá pobreza, pues se derramará, recuerden, etcétera, y ya no habrá pobreza, etcétera. Desde ya para el grupo corrupto que llevó adelante, como documentó Horacio Berbisky en el robo de la corona, mostrando las corrupciones gigantescas en casi todas las privatizaciones importantes, para ellos no hubo más pobreza, ¿no? Hasta que le lleguen los tribunales, digamos. Hasta que lleguen los tribunales, etc. Mi último punto. ¿Y hay esperanza? Yo estoy muy cansado, vengo dando una conferencia o dos por día desde que pisé acá, ya no recuerdo, etcétera, pero yo estoy lleno de esperanza. Estoy acá porque estoy lleno de esperanza, absolutamente, desde ya que hay esperanza. Les decían en Costa Rica la semana pasada, y ahora hoy a la gente de toda América Latina que estaba reunida. Las buenas noticias para el mundo hoy vienen todas de América Latina. Las mejores noticias que tiene el género humano vienen de América Latina, particularmente el UNASUR. Claro que hay esperanza, porque vean ustedes, Argentina logró que en lugar de 40.000 casos de hepatitis A tuviéramos 275. En los 8 años de gestión del 2013, los 10 años de gestión del 2003 al 2013. Lo hicieron las políticas públicas. Y la tasa de mortalidad infantil se redujo a una tercera parte. Falta mucho, Sigue habiendo cerca de una tercera parte de la población del Gran Buenos Aires que no tiene agua potable, que no tiene cloacas. Agua potable es mucho menor. Pero estos 10 años de gestión de política pública se logró que 5.700.000 argentinos nuevos, digamos, tuvieran agua potable y 3.200.000 tuvieran cloacas. Argentina, Brasil y Uruguay lograron crear una nueva clase media en América Latina. Eso lo dice el equivalente de la Nación, el Banco Mundial. Dice que son los 3 países del mundo donde más ha crecido la clase media en los últimos 10 años. Lula y Dilma, como ustedes saben, sacaron a 40 millones de la pobreza y los convirtieron en pequeña clase media en el Brasil. En la Argentina, el 25% de la población emergió de la pobreza y se convirtió en pequeña clase media en la gestión de gobierno actual. Las cifras de inversión en educación son excepcionales. En la época de Menem, el país invertía en educación el 3,5% del Producto Bruto. Gracias a Daniel Filmus. El mérito es total de Daniel Filmus, apoyado por el presidente Kirchner y después por Cristina. Yo soy testigo de honor de que eso es así, porque estuve junto con Daniel en los momentos cruciales en que se tomaron las grandes decisiones presupuestarias sobre educación del país. Me consultó en algunos momentos y en otros lo compartimos. Y Daniel logró la ley de financiamiento de la educación pública.
Daniel logró que se colocara en una ley que la inversión en educación no debía ser menor al 6% del Producto Bruto. Eso no fue trabajo de un día, para conseguir una ley de financiamiento, para discutirlo con toda la sociedad, para lograr que se pusiera el tema en el centro, para convencer a los neoliberales que hay por todos lados, digamos, que aparecen, porque mucha gente ha sido colonizada por el neoliberalismo. Y entonces, que crea que su ideología política es diferente, en cualquier momento tiene reflejos neoliberales, ¿no? Como cuando dice que ayudar a los pobres es asistencialismo, etcétera. Se escucha no solo de los sectores más conservadores, por ahí uno lo escucha en otros ámbitos también, etcétera. Argentina invierte actualmente en educación el 6,6% del Producto Bruto, es el número 1 en América Latina. Corremos un riesgo. La semana pasada estuve en Costa Rica, ¿no? Costa Rica fue el primer país, hace 10 años atrás, en poner en su constitución que la inversión en educación no podía ser menor que el 6% del Producto Bruto. Pero ahora están a punto de modificar la Constitución de vuelta para poner que no puede ser menor del 8% del Producto Bruto. Entonces corremos el riesgo de que Costa Rica nos gane una vez más, digamos, etcétera, ¿no? Riesgo bendito, digamos, ¿no? Las buenas noticias vienen todas del sur. Buenas noticias de que la gente está siendo incluida, de que la pobreza está descendiendo, de que se creó una nueva pequeña clase media, de que la distribución del ingreso mejoró, que hay más cloacas y que hay más agua en Argentina, en Brasil, en Uruguay, en Ecuador, en Bolivia y en Venezuela. Y les traigo, nuevamente lo único que lo puede ayudar a uno en esas oportunidades es el sentido del humor, ¿no? Es increíble lo que sucedió en los últimos 2 días en Venezuela. El Congreso de Venezuela está tratando una ley que debe ser de las más avanzadas del mundo para proteger la lactancia materna. La lactancia materna es una de las causas pendientes del género humano. La Organización Mundial de la Salud hace 10 años que dijo que toda mujer debería amamantar 6 meses. Que la diferencia que eso hace en la esperanza de vida del chico es fundamental. No hay ninguna forma de sucedáneo que pueda reemplazar a la alimentación materna. Y además, el valor afectivo y psicológico que eso tiene es totalmente trascendente. Entonces, hay algunas sociedades en el mundo que le hicieron caso y que lo concretaron. En Noruega, el 98% de las madres amamantan 6 meses actualmente. Claro, ¿cómo se hace para que eso pueda suceder? Cuando una madre da a luz en Noruega, tiene 15 meses de licencia posparto. Y el marido, obligatoriamente, tiene que tomarse 3 meses de licencia posparto, pagados todos, por las empresas y por la sociedad en su conjunto. O sea, esa sociedad decidió que las madres amamanten es una prioridad nacional. Y bueno, van a salir los chicos más robustos del planeta, los chicos más inteligentes, los más ya son los más altos, se los ven en todos lados, etc. Es una decisión ética, no es una decisión macroeconómica, etc. A mí me revienta que todo se discuta exclusivamente macroeconómicamente. Tenemos que ampliar el esquema y discutir las implicancias culturales, en términos de derechos, en términos de participación ciudadana, de todas las decisiones, en términos de medio ambiente, de todas las decisiones. En Noruega se discute en ese marco. Entonces no es la tasa de retorno sobre la inversión el único indicador para ver si se toma una decisión u otra. No es perfecto, pero es el número 1 en la tabla de desarrollo humano de las Naciones Unidas desde hace 20 años en el mundo. En Venezuela, colectivos de madres presionaron sobre el Congreso y produjeron el proyecto más avanzado que yo haya visto de lactancia materna. El proyecto fue presentado al Congreso ahora, en estos días, y el proyecto establece aplicar las mismas normas que se aplican para que la gente no fume en materia de lactancia materna.
¿Qué quiere decir eso? Prohíbe la publicidad de sucedáneos de la lactancia materna, particularmente en las áreas más sensibles, digamos, donde hay madres que están por dar a luz, chicos que deberían recibir lactancia materna, etcétera, etcétera. Fue un avance gigantesco, no me detengo en el tema porque es un tema en sí mismo ya enorme, pero todos los límites que se le han puesto al 1%, que es el dueño de las empresas de tabaco en el mundo, un grupo de criminales. Hoy sabemos que la mitad de la gente que fuma se muere por fumar. El cigarrillo mata a la mitad de sus consumidores. Es una empresa muy extraña, digamos, ¿no? Porque mata a sus consumidores. Está documentado por la Organización Mundial de la Salud. No hay ninguna duda al respecto, etc. Pero Altria, Philip Morris, etcétera, que son de propiedad del 1% más rico, están dando la pelea mediática, política, etcétera. Se ha logrado legislación en muchos países del mundo, ¿no?, que controla la publicidad del cigarrillo, ¿no?, que le pone límites, ¿no? Desde las calaveras en Australia, hoy, digamos, en Australia todas las cajas tienen que mostrar pulmones destruidos reales, etcétera, hasta Uruguay, que fue el pionero en América Latina, etc. La ley para proteger la lactancia materna en Venezuela quiere eliminar que le vendan a las madres que el biberón puede reemplazar a la lactancia materna. Una palabra. Que el biberón, con sucedáneos, digamos, etcétera, puede reemplazar a la lactancia materna. Entonces Venezuela se colocó en la punta del planeta, diciendo nosotros, y por el otro lado hay una política social muy activa de protección a las madres, particularmente a las madres pobres, etcétera. Digamos, toda madre va a tener acceso a algunas cuestiones que son básicas para que pueda amamantar. Una extensión total de las guarderías, muchas otras cosas. ¿Cuál fue el titular de la noticia en Clarín y en La Nación ayer? En Venezuela prohíben la mamadera. No lo inventaron ellos, fueron las agencias de noticias internacionales, ¿no? Venezuela es un peligro para el 1% más rico del planeta, ¿no? Es un peligro monumental, porque estaba en poder totalmente el 1% más rico hace 20 años atrás y de repente dejaron de controlar el país, incluso se muere Chávez y no controlan el país, etcétera, ¿no? Creían que solo Chávez, digamos, podría. No, ya es otra cosa. Ha habido transformaciones muy profundas en la sociedad, ¿no? Entonces todo lo que haga Venezuela debe ser ridiculizado y puesto como que es. Entonces pusieron en boca de Maduro, ¿verdad?, lo del pajarito, el papel higiénico, y ahora viene esto, ¿no?, que es la noticia para una ley totalmente avanzada en términos de protección de la lactancia materna, es en Venezuela prohíben el biberón, ¿no?, la mamadera, prohíben la mamadera cargada de Nestlé. Porque ¿qué viene la mamadera? Viene lo que vende Nestlé, monopolio mundial, acusado en montones de tribunales por montones de juicios de toda índole respecto a sus productos, etc. Entonces le está poniendo límites a las grandes productoras de los productos que vienen en la mamadera y está pretendiendo estimular que las madres hagan lactancia materna, que es lo que dice la Organización Mundial de la Salud que deben hacer. Ustedes lo tienen ahí en vivo, porque todo lo que les dije hoy, los 4 puntos, los tienen en vivo en esta historia. O sea, cada vez que un país de los nuestros produce buenas noticias para el género humano, van a tratar de presentarlas de modo tal que sean rechazadas por el resto del género humano para que no se vayan a contagiar, ¿no? No se les ocurra en otros países ponerle límites a los monopolios de la fabricación de productos para alimentar a los bebés. No se les ocurra seguir el mal ejemplo de Venezuela, digamos. Entonces hay que presentar la noticia de manera tal y se puede hacer, siempre se puede hacer, ¿no? Entonces, el monstruo Maduro se le ocurrió prohibir las mamaderas en Venezuela.
los colectivos de madres organizadas vienen presionando hace mucho tiempo para que haya esta ley. Y como el país, digamos, hay un Congreso que responde a lo que la población pide, entonces están aprobando la ley. Va a ser un modelo para la Organización Mundial de la Salud. Así como lo que hizo Uruguay, la ley más estricta de prohibición del tabaco, ahora Tabaré Vázquez está recorriendo el mundo como comisionado de la Organización Mundial de la Salud para mostrar en todos los lugares lo que hizo Uruguay con la prohibición del cigarrillo. Le tuvo un costo para el Uruguay. Philip Morris le tiene un pleito gigantesco al Uruguay en el CIADI, el Tribunal del Banco Mundial, por haber aprobado las leyes que aprobó, ¿no? Pero como todo es, la realidad no es, es mucho más fluida de lo que el 1% piensa, entonces un miembro del 1%, Bloomberg, el alcalde de Nueva York, digamos que es infinitamente rico, etcétera, pero es muy travieso. Entonces es un adalid en la lucha contra el tabaco y en la lucha contra las armas en Estados Unidos. Y entonces le está financiando al gobierno uruguayo la defensa frente a Philip Morris ante el CIADI. Le dio los fondos para defenderse. Las buenas noticias vienen de América Latina y vienen de la Argentina. Y vienen de la Argentina. Gracias a Néstor renegociando la deuda externa y quitando el corset, digamos, que impedía salir adelante, a Cristina concibiendo el mayor programa de política social de la historia argentina. No tiene ningún otro equivalente, asignación universal por hijo, 3,5 millones de chicos incluidos. Entonces, supone que yo soy el padre de la gerencia social, ¿no? Una nueva disciplina. Todo lo que he escrito sobre gerencia social está aplicado en asignación universal por hijo. A Daniel Filmus, logrando que la Argentina sea realmente un país donde la educación es una prioridad total, y a Alberto Silioni continuando esa labor ejemplarmente, con toda profundidad, a Jimmy Persic, todos los equipos que vienen trabajando, Ignacio, que ha hecho unas contribuciones gigantescas a esto, y al pueblo argentino, que es lo más importante de todo. Yo solo creo en los pueblos organizados. El gran motor de la historia, lo único que puede producir los cambios es que el 99% se organice y participe. Donde el 99% se organiza y participa, ahí la historia empieza a cambiar. Eso está sucediendo, pero los enemigos son muy poderosos. Se manejan de este modo tan brutal, ¿no? Venezuela quiere prohibir la mamadera, etcétera. Van a estar permanentemente atacando todo lo que se haga lo que se haga. Porque detrás están sus intereses, o sea, pueden perder el monopolio de la riqueza del planeta. Entonces la lucha continúa todos los días. La mejor manera de dar esa lucha es profundizando el modelo, desde ya. No considerando que se ha llegado a... No. Hay mucha pobreza en Argentina, la tercera parte de lo que era la pobreza en el año 2002, o menos todavía, pero nos queda mucha agua potable que dar, muchas cloacas. Va a ser profundizando el modelo, cada vez más. Y la base de que todo eso se pueda hacer son organizaciones como las de ustedes. Yo estoy acá en forma absolutamente voluntaria, desde ya. En horas que, según mi señora, yo debería estar descansando, etcétera, ¿no? Pero sabiendo que ustedes están trabajando con Daniel, con Ignacio, con estos dos amigos que son dos motores, y lo que están haciendo, lo único que les puedo decir es crezcan. Multipliquen la militancia, crezcan. Muchas gracias.